soy Guillermo Araujo Espinosa, soy médico traumatólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión y hoy día me ha tocado hablar acerca de artroplastía de rodilla y cadera y avances en la especialidad. Sí se me escucha bien, ¿no? Antes de comenzar. Ya, perfecto. Entonces comenzamos con artroplastía de cadera. La artroplastía de cadera se describe como el procedimiento más exitoso en la década, en el centenario pasado con respecto a traumatología. Aproximadamente se realizan unos 350.000, 450.000, hasta casi medio millón de prótesis de cadera en Estados Unidos. Nuestros números irán aproximadamente entre unos 30.000 a 40.000 procedimientos de artroplastía por año en el Perú. Y esta técnica, que ha sido descrita desde los años 50, desde los años 60, ha ido evolucionando. Entonces, desde prótesis más antiguas hasta modelos actuales más sofisticados. Y la técnica quirúrgica ya está bien descrita y se encuentra con distintos abordajes. Para comenzar un poco de historia, las prótesis comenzaron a usarse en 1940, pero se usaban con el objetivo de reemplazar defectos óseos hechos por tumores. Por ejemplo, en 1940 se describe el primer caso en el cual Moore y Boltman hizo un implante metálico sobre un tumor de células gigantes. A partir del año 50, Thomson describe el primer tipo de prótesis, que es una prótesis monopolar que solamente se constaba de un vástago cefálico, y en el año 51 se usó en un caso de artrosis de cadera. Al siguiente año, Austin Moore también propone su tipo de prótesis, también monopolar, pero con un vástago femoral recto. Más adelante, en los años 57, se crea por primera vez el cemento acrílico y se hace su uso en traumatología. Para esto antes se probó la compatibilidad de ese cemento en modelos de perros, conejos y monos. Y en 1960 aparece la primera prótesis total, que es la prótesis de Charnelli, en el cual cuenta con un componente femoral y un recubrimiento para el acetábulo, con una superficie de teflón. Esta superficie de teflón desde los años 60 se ha ido modificando a polietileno de mayor calidad y a polietileno de alta densidad. Las ventajas de este procedimiento de la artroplastía de cadera dan una recuperación más rápida y un menor tiempo operatorio. Adicionalmente, el dolor postoperatorio es menor versus una reconstrucción, o sea, versus una reducción abierta. Permite una pronta movilización y una adecuada recuperación. Y lo principal en pacientes mayores, los cuales es el grupo etario de este procedimiento, disminuye el riesgo de complicaciones pulmonares, que es la primera causa de mortalidad en el postoperatorio inmediato y tardío en este tipo de procedimientos. Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de prótesis. En líneas generales existen dos tipos de prótesis parciales y prótesis totales. Las prótesis parciales solamente se trabaja o el implante solamente ocupa el espacio del fémur, del componente femoral. Y las prótesis totales se trabaja tanto en el componente femoral como en el componente del acetábulo. Entonces, las prótesis parciales, o también descritas la colocación de una prótesis parcial, o también llamada hemiartroplastía, que es parcial, hemi, se pueden clasificar en prótesis unipolares o unibloques, de un solo bloque, tanto cementadas como no cementadas. Entonces se puede ver acá a la izquierda un solo bloque metálico, que es la prótesis de Thomson, y acá a la derecha se ve la prótesis de Austin Moore, que es también un solo bloque, un monobloque. La prótesis de Thomson, como dije, fue diseñada en 1950. Está hecha de cromo y cobalto, tiene un ángulo cérvico deficiario, eso quiere decir entre la diáfisis dentro del fémur, entre la diáfisis del fémur y el punto de inflexión del cuello femoral y la cabeza, ese ángulo es de 135 grados, que busca remediar la angulación normal de la cadera. Y desde los años 50-60 tiene 60 años de uso y tiene buenos resultados clínicos cuando la indicación es adecuada. A los 2 años se creó una prótesis de tipo Austin Moore, en el cual esta también tiene un ángulo cérvico deficiario de 135 grados, pero tiene un cuello más prominente, un vástago cuadrado con una angulación de 90 grados en la cima. Este tipo de prótesis Austin Moore, a diferencia de la prótesis tipo Thomson, es usada directamente, no se usa cemento, porque estas fenestraciones o estos agujeros que tiene su vástago
ayudan a la formación de hueso dentro de esta y a la osteointegración, a que el hueso se consolide y se fija adecuadamente la prótesis al componente femoral. En cambio, la prótesis anterior, la tipo Thompson, sí se usa con cemento. Luego pasamos las ventajas de esta prótesis, como las desventajas de las prótesis tipo parciales, es que hay un gran componente de fricción. Están poniendo en contacto este componente metálico, o sea, la cabeza metálica de este monobloque de cromo o de cobalto, que es metálico, están poniendo en contacto estrecho y en fricción con el cartílago del acetábulo. Y al tener fricción constante, esto ocasiona un desgaste articular, que al poco tiempo, si es que el paciente es de alta demanda, dentro de 5 o 10 años puede ocasionar dolor, incapacidad, y esto tendría que ser nuevamente intervenido para tratar tanto la osteoartrosis o el dolor, tanto en el componente acetabular ocasionado por el impacto del metal o la fricción del metal sobre esta superficie. Por eso este tipo de prótesis se usa en pacientes que no deambulan mucho, si recuerdan su clase de fracturas de cadera. Son pacientes que no deambulen tanto y que esa fricción o ese desgaste articular no se dé tan pronto. Luego pasamos a la artroplastía parcial, pero de tipo bipolar. Para tratar de eliminar o de contrarrestar esta desventaja del roce entre el metal y la superficie del cartílago, trataron de mover esta fricción, o sea, ese par de fricción del cartílago hacia dentro del componente. Eso significa que esa prótesis que es parcial, pero es de 2 bloques, o sea, es bipolar, adicional al vástago femoral, dentro de la cabeza, tiene una bisagra propia que articula la cabeza metálica dentro de un componente de polietileno dentro de la misma cabeza. Por ende, tratar de reducir la fricción entre el metal y entre el cartílago y tratar de pasar todo el par de fricción adentro del implante, al polietileno y el metal que se encuentra dentro de la cabeza de este implante bipolar. Luego pasamos a la prótesis total de cadera, que hay que recordar los componentes de la prótesis total de cadera. Como les mencioné, la prótesis total trabaja tanto en el fémur, como se puede ver acá la colocación del vástago femoral en el fémur, como de una copa acetabular en el acetábulo. Consta de esos 2 componentes, un vástago femoral, una copa acetabular y un componente de polietileno, que ayuda a reducir la fricción entre estos 2 pares metálicos. La única desventaja que tiene una prótesis total respecto a una prótesis parcial es de acuerdo al tiempo operatorio, porque aparte de trabajar sobre el fémur, hay que trabajar sobre el acetábulo. Y las indicaciones de esta prótesis es en pacientes que no tengan deterioro cognitivo, pacientes jóvenes con osteoporosis y pacientes que no tengan mayores comorbilidades. Los primeros implantes que se desarrollaron para prótesis total fueron de metal en metal, pero ese par de fricción generaba mucho detrito, mucho debridamiento de metal y producía reacción a cuerpo extraño. Por eso se dejó de usar y actualmente se usan implantes de metal en polietileno, de cerámica en polietileno y de cerámica en cerámica. Los componentes de cerámica en cerámica tienen la desventaja que el paciente en el postoperatorio puede sentir un chirrido o un crujido, similar a cuando frotan dos platos de cerámica entre sí, es similar. Y los que más se usan actualmente son los implantes de polietileno, de metal en polietileno. Si ven en esta radiografía se puede apreciar el componente del vástago femoral adecuadamente colocado en el fémur, la copa acetabular y la cabeza. El polietileno generalmente no se ve porque es de plástico, o sea, es de polietileno trenzado. Dentro de las prótesis totales, también estas prótesis se pueden colocar con cemento o sin cemento. Las prótesis no cementadas tienen más estabilidad mecánica inmediata, porque hay un contacto íntimo entre el hueso y la prótesis. Para esto la prótesis no es lisa, no tiene que estar lisa, tiene que tener rugosidades, como se ve en esta microfotografía de acá a la derecha. Estas micro rugosidades ayudan a incentivar que el hueso se adhiera, forme hematoma en estas rugosidades y se integre más rápidamente
se integre más rápidamente el implante rugoso a la prótesis. Tienen menor aflojamiento y menor tasa de revisión. Con respecto al componente femoral, se puede clasificar de acuerdo a su forma. Existen formas simples, de un solo tallo simple, como es el número de tipo 1, el tipo 2 de doble filo, las tipo 3 que son contorneadas, las tipo 4 que son cilíndricas, las 5 que son modulares. Se refiere a modularidad a que esas prótesis tienen varios subcomponentes dentro de sí. Y eso ayuda a corregir algunas anomalías anatómicas que podría tener el paciente. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver que esta prótesis modular tiene un cuello que puede girar en sí unos 20 grados hacia superior y unos 20 grados hacia inferior. En caso la anatomía del paciente sea difícil y tenga que corregirse el ángulo diacérvico deficiario en la operación. Y el tipo 6, que es el más usado, es el anatómico. Como pueden ver, cada uno de esos tiene cierta zona de rugosidad, tanto en la zona metafisiaria como en la zona diafisiaria, dependiendo cuánto agarre o cómo sea el fémur del paciente. Esta es una imagen de una prótesis de vástago simple, en el cual se puede ver las rugosidades en la zona metafisiaria y una cabeza de cerámica. La ventaja adicional que da la cabeza de cerámica respecto a otros implantes metálicos es que describe una sobrevida mayor, que puede ir por encima de los 15 hasta los 20 años, dependiendo del uso que el paciente dé a este implante. Acá a la izquierda se puede ver un tallo, un vástago femoral cilíndrico, y acá a la izquierda se ve un tipo 3, que es una forma afilada de vástago. Y estos de acá de la forma afilada tienen cabeza metálica. Y acá a la izquierda se ve la cabeza con la cabeza de tipo cerámica. Y acá a la derecha de metal. El componente acetabular, la mayoría cuenta con un revestimiento poroso, porque generalmente las prótesis, el acetábulo se coloca sin cemento, generalmente. Y este revestimiento ayuda al ingrown, que es la formación de hueso dentro del propio implante. Generalmente se coloca a presión, por eso tiene que ser 1 a 2 milímetros más grande que el rimado. El rimado se refiere a cuánto de hueso se grade en el acetábulo. Si tenemos un acetábulo nativo, por ejemplo, que mida 38 milímetros, nativo, con cartílago bueno, se va a comenzar la cirugía, se va a comenzar el rimado con unas fresas que van a ir retirando el cartílago que ya se encuentra desgastado y van a ir aumentando el diámetro de este acetábulo, o sea, el perímetro de donde va a ir colocada la prótesis. Si llega, por ejemplo, a 42 milímetros, la copa que se va a usar, o el componente acetabular que se va a usar, es 1 o 2 milímetros más grande para que encaje a presión. También cuenta, los componentes acetabulares, dependiendo cuál sea el diseño, cuentan con unos orificios que sirven para colocar unos tornillos a través del acetábulo y ayudar a que ese componente acetabular se fije de mejor forma. También existen modelos que se usan para cirugías de revisión o cirugías de fracturas de acetábulo. Si recuerdan, las luxaciones de cadera, algunas se asocian con fracturas de ceja posterior de acetábulo. Y si este defecto no puede ser reducido adecuadamente y el paciente va a una prótesis total, no van a tener suficiente apoyo en la parte posterior del acetábulo. Por eso se usan esos componentes metálicos. Para brindar cierto apoyo y suplir ese defecto óseo que se tenga en la pared posterior. Y se puede colocar tornillos también a través de estos. Entre el componente femoral y el componente acetabular, que son ambos de metal, generalmente se usa un revestimiento de polietileno, que ese revestimiento de polietileno ayuda a disminuir la fricción y evitar la fricción entre metal y metal. Como se puede ver acá en la parte inferior izquierda, este polietileno también se gasta y puede ser motivo de revisión. Como se ve acá, una ceja o una parte, seguro es la ceja posterior, por la fricción ya se ha desgastado y seguro comenzaba a generar dolor o aflojamiento. Adicionalmente a esto, el polietileno puede tener cejas o pestañas, como se puede ver aquí en la parte superior, que ayudan a prevenir la luxación de prótesis después de la cirugía.
Entonces, para colocar una prótesis de cadera se han descrito principalmente 3 tipos de abordaje. El abordaje posterior, el abordaje lateral y el abordaje anterolateral. Ya como mencioné, tenemos artroplastías desde los años 50-60 y el éxito de la artroplastía depende de la familiaridad que tenga el cirujano con el abordaje. Y se debe decidir qué tipo de abordaje hacer de acuerdo a qué tipo de paciente tengamos. Entonces, tenemos el abordaje eminentemente posterior, que es el más usado, que va a través del glúteo mayor, el abordaje anterior y el abordaje lateral y su modificación, que es un abordaje anterolateral. El abordaje anterolateral, o también llamado Watson-Jones, evita dañar el glúteo medio y da una mejor visualización del acetábulo, pero se debe evitar en pacientes obesos y musculosos. La incisión se hace tomando referencia el trocánter mayor y la espina ilíaca inferior superior. Se hace una incisión de aproximadamente 20-15 centímetros, como se ve en la imagen de acá de la derecha. Se diseca a través de piel y de tejido celular subcutáneo y se llega a la interfase entre el glúteo medio y el vasto externo. Luego de esta interfase se busca disecar entre ambos vientres, más o menos entre 1/3 anterior a 2/3 posterior de los vientres del glúteo medio. Y a ese nivel se desinserta el glúteo medio y se tiene que tener especial cuidado con la rama, con el vientre anterior, porque adelante a unos 5 centímetros por encima del trocánter mayor, pasa el nervio del glúteo medio. Entonces hay que evitar esta zona para evitar lesiones de neuropraxia, lo cual en el postoperatorio se puede traducir en una incapacidad a la reducción del paciente. Estas son las imágenes. Luego de separar el vientre del glúteo medio, se puede ver la cápsula, se hace una excisión de la cápsula en T, y acá se ve la cápsula, la cabeza femoral. Con una sierra oscilante se retira la cabeza y luego se comienza a trabajar, como se ve en la parte inferior, en las pestañas del acetábulo. El abordaje posterior, que les mencioné que es el más usado, preserva el glúteo medio, da un menor sangrado, y este abordaje se hace tomando igual forma como parámetro el trocánter mayor. Se hace una incisión oblicua, aproximadamente igual de 10 a 20 centímetros, se diseca a través de piel y músculo celular subcutáneo y se llega a las fibras del glúteo mayor. Estas fibras del glúteo mayor son divulsionadas a través de su propio plano. No hay riesgo de lesión nerviosa ni vascular. Luego de pasar el vientre de todo el glúteo mayor, se llega a la grasa, de la cual cobija debajo de esta el nervio ciático, y a los músculos rotadores externos de la cadera, que se insertan en el trocánter menor. Luego de esto se busca rotar internamente el fémur, para alejar el nervio ciático de los músculos rotadores externos. Luego de esto se hace un corte en la inserción de los rotadores externos, luego de hacer esta maniobra de rotación interna, y luego de retraer esos músculos ya cortados, esos tendones ya cortados, se puede acceder a la cápsula articular. Y de igual forma que el otro abordaje, se hace un corte en el componente femoral, en el cuello femoral, y se prepara o se rima el componente del acetábulo. Las ventajas del abordaje posterior es que da un menor trauma tisular y hay que tener, da menor sangrado, da menor dolor y da una rápida recuperación. La desventaja del abordaje posterior es que daña las estructuras que protegen a la cadera, a la cabeza o la prótesis la prótesis que estamos hablando, de una luxación, como son los músculos rotadores externos y la cápsula posterior. Por eso hay que tener cierto cuidado en colocar la prótesis en una posición estable y preferentemente usar implantes de polietileno que tengan una ceja o un borde luxante. Hay que evitar la neuropraxia del nervio ciático al momento de colocar los retractores. Por ejemplo, este retractor debe ser colocado de forma gentil, no traccionando mucho porque puede producir neuropraxia del nervio ciático, que es infrecuente, pero se puede producir neuropraxia por compresión. El último abordaje es el abordaje anterior.
No es muy usado en adultos, se usa más en luxaciones congénitas de cadera y en osteotomías pélvicas para el tratamiento de displasia, secuelas de displasia o luxaciones congénitas de cadera. Este abordaje se hace con el paciente en decúbito supino. Se toma como línea de incisión la espina ilíaca, la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior. Se hace un abordaje desde esta espina unos 10 centímetros por debajo y se toma el primer plano intramuscular, que es entre el sartorio y el tensor de la fascia lata. Después de este plano intermuscular, se sigue el siguiente plano, que es entre el glúteo medio y el recto femoral. Luego de pasar ese segundo plano muscular, se puede llegar a la cápsula articular y se realiza el procedimiento de igual forma. Este abordaje es usado en niños, como dije, para tratar luxaciones de cadera, displasias de cadera y también para el drenaje en algunos casos de artritis séptica. La prótesis de rodilla. Vamos a pasar a prótesis de rodilla. La artroplastia de rodilla también es un procedimiento que depende de su éxito de un abordaje adecuado. El abordaje óptimo todavía se encuentra en controversia y este procedimiento se realiza igual en sala de operaciones con el paciente en decúbito supino. Se coloca generalmente un campo estéril. Después de hacer la sepsia y antisepsia, se coloca un campo antibiótico para evitar la infección de la prótesis. Los componentes de las prótesis de rodilla, a manera general, consta de un componente femoral que imita la forma del surco intercondilio, de los cóndilos femorales en el fémur distal, un componente tibial. Recuerden que ambos componentes, como se ve en la imagen, son metálicos, y un componente meniscal o un inserto. Y ese inserto también está hecho de polietileno, que es de buena resistencia. El abordaje de prótesis de rodilla, el más usado es el abordaje para rotuliano medial, que tiene más de 100 años de ser descrito. Este es el abordaje gold estándar y a partir de la cual el resto de abordajes son comparados. El abordaje se realiza a través de una incisión anterior en la interlínea articular entre 6 centímetros por debajo del polo inferior de la rótula y unos 6 a 12 centímetros por encima del polo superior de la rótula. Luego de disecar la piel y el tejido celular subcutáneo, se incide aproximadamente a 1 centímetro medial del retináculo de la rótula y tomando parte del tendón rotuliano, pero sin atravesarlo, hasta la inserción del yate, y por encima a través del tendón del cuádriceps. Luego de realizar esa incisión en el aparato extensor, la superficie de la rótula se extiende, la superficie de la rótula se tiene que vertir. La rótula se vierte hacia el lateral y con esta versión se puede ver tanto el fémur distal como el platillo tibial, para luego proceder a hacer los cortes en el fémur y en tibia para poder colocar la prótesis. Existen algunas variaciones de este abordaje, como es el abordaje medio vasto y el abordaje subvasto. Esos abordajes son menos usados, pero tienen sus ventajas. El abordaje subvasto es conocido por ser más anatómico, no extiende sobre el tendón del cuádriceps, y el vasto solamente es extendido a través de su septum intermuscular. Como ven en esta imagen, se incide más o menos a unos 90 grados y no se toma el tendón del cuádriceps, que se encontraría por acá encima. La ventaja que da ese abordaje es que es más anatómico, preserva el tendón del cuádriceps, preserva más el mecanismo extensor, da una mejor recuperación, pero es más difícil. Es muy difícil elegir la rótula. Por ello, en este tipo de abordajes, generalmente solamente se subluxa la rótula hacia lateral, no se puede invertir. Y es técnicamente demandante y requiere una gran curva de aprendizaje. El abordaje medio vasto es similar al anterior, es dividido en paralelo el músculo subvasto a través de sus fibras y no se toma el tendón del cuádriceps, como se puede ver en esta imagen. Esta es la rótula. Esta imagen de acá en inferior va hacia el tendón rotuliano y hasta la tuberosidad tibial anterior. Esta imagen de acá vendría a ser lo que sería un abordaje subvasto, y esta imagen que se ve aquí es cómo se incide el músculo vasto a través de sus fibras musculares. Existen variaciones como abordajes mínimamente invasivos en los que se busca hacer una incisión menor a 10 centímetros. Eso es para preservar más las partes blandas y evitar más daño del mecanismo extensor. La desventaja de ese abordaje es que se requiere
instrumental especial para poder trabajar sobre unas incisiones tan pequeñas. Y al igual que las prótesis de cadera, hay que tener cuidado en pacientes con sobrepeso, porque es muy difícil de maniobrar las partes blandas de ese tipo de pacientes. Existen abordajes mínimamente invasivos para rotulianos medial, en el cual pueden ver la incisión es más pequeña, aproximadamente unos 10 centímetros. La rótula solamente se puede subluxar porque no hay suficiente espacio para poder vertirla, y se puede trabajar tanto el componente femoral como el componente tibial. Pero para esto se tienen que usar guías adecuadas, guías más pequeñas que nos puedan permitir hacer unos cortes adecuados. Adicional a esto, hay que tener retractores adecuados para este tipo de abordaje. De igual forma, existe abordajes para rotulianos, como dije, estamos en un abordaje para el rotuliano medial. Existen guías de corte, como este de acá, para el componente femoral, que son más pequeñas que las convencionales. Existen guías de alineación, como estas varillas, que sirven para ver la alineación del platillo tibial con respecto al plafón tibial, que es el parámetro de alineación cuando se hacen este tipo de cortes. Acá se puede ver la prótesis colocada, tanto su componente femoral acá superior, su componente tibial debajo y su inserto de polietileno, que viene a remediar el componente meniscal, la función del menisco. También existen abordajes mínimamente invasivos en subvasto y en medio vasto. Las dificultades técnicas son similares a los abordajes convencionales, y también se requiere de retractores especiales para poder trabajar tanto sobre el platillo tibial. Acá se ve el platillo tibial ya está optimizado, y acá se ve el componente femoral ya está optimizado. Se requieren también guías especiales más pequeñas para poder hacer cortes con una alineación y una orientación adecuada. Generalmente, todos esos componentes metálicos van fijados con cemento, tanto en tibial como en femoral. El componente femoral en un abordaje convencional se usa el punto que es la línea intermedia, la línea intercondilia media. Se hace una incisión, se taladra a través de ese punto medio de la línea intercondilia y se taladra hacia diáfisis. Luego de taladrar hacia la diáfisis femoral, se coloca este inserto, que es una guía de corte, para evitar la rotación. Luego de colocar esta guía, se colocan unos pines y con una sierra oscilante se hace el primer corte, que es el corte transversal. Esta es la primera fase de corte de una artroplastia de rodilla. Y se ven que ambos componentes tienen que conservar o tienen que tener un corte uniforme y casi simétrico. Luego de hacer este corte femoral, se coloca esta guía, que en caso de un abordaje convencional es más larga, en la cual se tiene que comprobar que este corte transversal, después de colocar la guía, tiene que apuntar hacia la cadera, que es el punto de referencia en superior para la colocación de la prótesis de rodilla. Esas son guías de corte para el resto de cortes, porque se hacen cortes octogonales para poder remediar la forma del cóndilo femoral. Se hacen esos cortes con una guía de cierre, y para el componente tibial se usa como medida o se usa como reparo el plafón. Esta guía para corte tibial tiene unas abrazaderas que se colocan en los malleolos, tanto el malleolo interno como el malleolo externo, y abrazan la tibia de esta forma para poder asegurar una alineación adecuada en el plano coronal. Se mide la profundidad de los platillos, qué tan profundo es, y se corta el platillo desde el punto de referencia del platillo más profundo. No excediendo esto, porque va a afectar o va a producir que nos basemos en la cantidad de hueso que estaremos retirando. Luego de esto se hace el corte y se tiene que comprobar que el hueco o el implante, o sea, el espacio que quede para la prótesis tiene que ser similar tanto en flexión, como se ve en esta imagen, como en extensión. Luego de esto se coloca otra varilla más larga para comprobar la alineación tanto en la cadera como en el plafón, con un inserto que remeda el espacio que va a ocupar la prótesis. Generalmente va entre 10 a 20 milímetros. Esta es la imagen en la operación, que pueden ver unos componentes metálicos que son de prueba, un inserto meniscal azul que es de prueba,
y ambas varillas para comprobar la alineación general tanto en la cadera como en el plafón tibial. Luego de esto se hacen otros cortes, otras perforaciones en el componente tibial para poder asegurar una fijación adecuada con cemento. Se coloca cemento tanto en el componente tibial como en el componente femoral. Se retira luego de colocar el exceso de cemento y luego por último se coloca el inserto tibial. Y esta es la imagen final del componente femoral, el inserto meniscal de polietileno y el componente tibial en la artroplastía total de cadera. No existe mucha diferencia en tipos de prótesis de rodilla. Generalmente existen prótesis de rodilla clásicas. Se cuentan con componentes simples, o sea, componentes no muy grandes, tanto en el fémur como en la tibia, pero que varían con respecto al inserto. Pueden ser insertos medianos, insertos con preservación del ligamento cruzado. Acá cuentan con una caja que sirve para que el ligamento cruzado posterior se pueda transcurrir por esa prótesis, y insertos ultra congruentes, más gruesos, más robustos, que pueden asegurar una mayor estabilidad. En casos de revisiones, en casos que un paciente con una prótesis de rodilla ya se haya desgastado o ya se haya aflojado esta prótesis, sí necesitan implantes metálicos más grandes para poder asegurar una fijación, porque el hueso, después de haber sido operado en una prótesis de rodilla, tiende a tener defectos después de haber retirado todo el cemento. Entonces cuenta con vástago, con un componente tibial más grande y un componente femoral con un vástago que pueda asegurar una fijación adecuada. Si ven en la imagen de la izquierda, se ve una radiografía con una prótesis de rodilla convencional, y a la izquierda se ve una prótesis de revisión con vástagos más grandes. Muy bien. Entonces, para concluir y hablarles un poco de avances de la especialidad. Un segundo. Existe, igual que las prótesis, un gran avance con respecto al material, al implante, la calidad de las placas, el tipo de colocación, la cantidad de tornillos, la calidad y la duración de los tornillos. Pero vamos a hablar un poco de lesiones nerviosas. Entonces, el plexo braquial está conformado por raíces nerviosas que van desde C5 hasta T1. Para esta patología, en la cual vamos a hablar de avances, vamos a tomar de referencia el nervio cubital, que se encuentra formado principalmente por raíces de C8, T1 y parte de C7. Y el nervio musculocutáneo, que se encuentra formado principalmente por raíces de C5 y C6. Las lesiones de plexo braquial, el tratamiento es importante porque generalmente afecta a personas jóvenes por accidentes en motocicleta, en las cuales hay una abducción forzada y una tracción del miembro superior. También se pueden dar por precipitación, y hay que hacer ese diagnóstico de forma precoz con exámenes clínicos o exámenes de electromiografía. La cirugía de Oberlin, que consta de una neurotización del nervio cubital, se toma el nervio cubital, que es una rama del cordón medial del plexo braquial, como ya le dije, principalmente C8 y T1, y se busca anastomosarla al nervio musculocutáneo. En una lesión del plexo braquial, una lesión alta, que toma raíces superiores, por ejemplo, que tome C5 y parte de C6, la principal disfunción para las actividades cotidianas se van a dar a nivel del nervio musculocutáneo, que es el que inerva al músculo bíceps, que nos sirve para flexionar el codo. Entonces, la cirugía de Oberlin, o transporte de fibras nerviosas del nervio cubital hacia el nervio musculocutáneo, hay transferencia nerviosa de los fascículos del nervio cubital al nervio musculocutáneo del músculo del bíceps, se tiene que usar en pacientes con función conservada del nervio cubital, conservado C8 y T1, y lesión de C5 y C6. No se recomienda en lesiones intermedias porque existen ramas de nervio mediano que pueden conectar al nervio cubital. Entonces, la cirugía de Oberlin se hace una incisión entre el bíceps y el tríceps, y se tiene que exponer tanto el nervio cubital como el nervio musculocutáneo. Se tiene que identificar la rama motora del bíceps en el nervio musculocutáneo y los fascículos posteromediales del nervio cubital. Esta es la incisión a través de la piel, en la cual pueden ver acá en superior el bíceps y acá en inferior el tríceps, en la zona medial. Y el nervio cubital consta de 6 a 10 fascículos. Principalmente
El fascículo usado es el fascículo posteromedial, que tiene fibras motoras del antebrazo, principalmente flexores del carpo, y un fascículo anterolateral que controla músculos intrínsecos de la mano. Esta diferenciación de fascículos se hace a través de neuroestimulación. Si toman atención al video,